Recuerda puesto el programa, por si... Gracias. Son los 5, o sea que... A ver. Bueno, buenos días. Vamos a seguir con esta segunda ponencia del bloque segundo, las caras del clima. Y vamos a continuar con Abel Novoa, que está aquí a mi izquierda, quien es doctor en medicina, es médico también de familia, magíster en bioética y miembro fundador de la Red Ciudadana por la Salud. Presidente de la plataforma No Gracias por la Transparencia, la Integridad y la Equidad en la Asistencia y la Investigación Sanitaria y vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la región de Murcia. Es una referencia para los que creemos en un sistema de salud menos medicalizado y más orientado a una visión integral de la asistencia sanitaria. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. La verdad que también tiene una parte melancólica porque yo esperaba que estuviera esto lleno y probablemente hay muchos motivos por los cuales no conseguimos que los ciudadanos se impliquen en cosas tan importantes como el cambio climático, ¿no? Pero uno de ellos seguramente es que también tenemos que mejorar nuestros mensajes, ¿no? y conseguir que realmente vean que esto es algo que les implica y que realmente tiene que ver con ellos, ¿no? Yo os voy a hablar un poco de las implicaciones que tiene para la salud el cambio climático y creo, sinceramente, que esta es una de las vías por las cuales podemos implicar más a los ciudadanos. Porque los ciudadanos entienden muy bien que tienen que mejorar su salud, eso es algo que motiva a los ciudadanos, y vamos a ver cómo hay muchísimas sinergias entre mejorar la salud de las personas y luchar contra el cambio climático. Por tanto, yo creo que esta es una oportunidad. Desde luego, la asistencia sanitaria, todo lo que es la atención sanitaria, también de salud pública, luego Jaime nos va a hablar de la salud pública, pero yo estoy hablando de la asistencia sanitaria individual a los pacientes. Es una oportunidad para introducir hábitos de vida, costumbres, formas de estar en la comunidad que hace que, mejorando la salud individual, se luche contra el clima. Por tanto, yo creo que es muy importante que todo el activismo contra el cambio climático, que hasta ahora ha estado muy centrado en temas como la ecología, la industria, el transporte, de alguna manera también visualice el área sanitaria como un área con enorme potencial para generar sinergias, ¿no? Y esta es un poco la idea. Yo voy a intentar, no soy un experto en cambio climático, pero sí que he hecho una pequeña revisión sobre cuál es la situación de salud pública ahora mismo en nuestra región en relación con los posibles efectos del cambio climático. Como vamos a ver, somos una región no solamente muy vulnerable porque el cambio climático nos va a afectar en términos, digamos, puramente de temperatura, sino también porque tenemos unos indicadores de salud pública realmente bastante malos, con lo cual de lo que estamos hablando es de que se nos viene encima una crisis de salud pública en los próximos 10-15 años y no tenemos mucho tiempo para prepararnos, ¿no? Por tanto, digamos que esas son las dos vertientes que yo quiero trabajar en esta exposición. Me podéis parar cuando queráis, podemos ir hablando sobre la marcha, o si no, al final cualquier duda que tengáis lo podemos hablar. Fijaos que hay una paradoja que conocéis mejor que yo. Me ha dado mucha rabia no poder estar a primera hora de la mañana, pero tenía muchas ganas de ir a los expertos para ver cómo van las cosas. Pero la paradoja es que el ser humano vive mejor que nunca hoy vive mejor que nunca. La expectativa de vida media ha cambiado de 47 a 69 años, la mortalidad infantil ha disminuido de manera muy notable y la pobreza extrema ha disminuido de 700 millones de personas, unos 700 millones de personas en los últimos 30 años, a pesar de que la población en este periodo ha aumentado unos 2.000 millones, ¿no? La población ha aumentado, la pobreza extrema ha bajado, la expectativa de vida ha mejorado, pero en cambio nosotros estamos, pues, de alguna manera agotando los recursos de la tierra que nos ha permitido mejorar esta calidad de vida, ¿no? En el uso de energía, el uso del agua, las tierras domesticadas, la utilización de fertilizantes, etc. Esto seguramente ya lo habéis hablado. Acidificación del océano, emisiones de CO2 y biodiversidad. Por tanto, es verdad que vivimos mejor que nunca, pero este progreso ha sido sustentado por el sistema biofísico de la Tierra y evidentemente este es un sistema lógicamente limitado y por tanto estamos viendo que estamos ya en unos parámetros de límites claros de pues, la Tierra, que ha sido generosa, digamos, con el ser humano en muchos aspectos y nos ha provisto de servicios como el agua, la comida, la madera, las medicinas, con componentes químicos. Nos ha permitido regular estos servicios. Hay servicios culturales, ¿no?, tan importantes como lo estético, lo cultural, lo recreativo, lo espiritual, o servicios de mantenimiento del hábitat, ¿no?, como sea genética, etc. Es decir, que los sistemas, el servicio que nos ha procurado la Tierra en términos de salud
pues es muy importante. Y hasta ahora, como digo, hemos vivido un periodo en el cual hemos ido mejorando todos los indicadores de salud y también de pobreza, pero ahora estamos viendo que esos límites van a someternos a una situación que realmente es dramática, ¿no? Fijaos que el daño sobre el medio ambiente, este daño sobre el medio ambiente que conocéis, tienen efectos directos sobre la salud. Desde luego el cambio climático, ya hablaremos un poquito más de eso, pero también la reducción de la capa de ozono, la pérdida de masa forestal, la degradación de la tierra, etc., ¿no? Daño a pérdida de humedales, la pérdida de biodiversidad. O sea, todos los efectos, digamos, sobre el medio ambiente tienen efectos directos sobre la salud, ¿no? Especialmente, y hoy venimos a hablar del cambio climático, que evidentemente es un hecho científico y que en general, y esto es una diapositiva muy genérica, los efectos negativos del cambio climático sobre la salud poblacional, Jaime luego nos hablará con más detalle sobre esto, son claramente negativos. Hay algunos efectos positivos, siempre se habla que si los inviernos son menos duros habrá menos muertes por infecciones respiratorias, pero esto no está demostrado. En cambio sí que está demostrado el efecto del aumento de la temperatura sobre la salud de las personas, sobre todo cuando son vulnerables. Por tanto, el balance global es claramente dañino, ¿no? Y además ya tenemos datos. En el 2000 la Organización Mundial de la Salud calculó que hubo 150.000 muertes excesivas o prematuras debidas a los efectos del cambio climático y que para el año 2030-2050 va a haber unas 250.000 muertes adicionales cada año a partir de esos años, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un problema global, desde luego, que habla de una enfermedad del planeta, pero que está hablando también de una crisis de salud pública que se nos avecina, ¿no? Evidentemente en Murcia pues tenemos una localización geográfica que es muy específica y está claro que pues tenemos pues más vulnerabilidad a todos estos cambios. Sabemos también que la temperatura en la región de Murcia, este es el Atlas Climático de la región de Murcia, hace poco anunciaban cómo va a aumentar aproximadamente unos 3 grados a finales del siglo XXI respecto a la autoridad, ¿no? a la actualidad. Se acepta que un incremento de 1,5 grados ya es dramático en términos de salud pública y es probable, y esto yo no estaba en la charla del principio y como digo no soy experto, que en el año 2030 estemos hablando de que estamos ya en esos límites. Por tanto, nos encontramos en una situación en la región de Murcia específicamente realmente dramática en términos de salud pública, porque, como veremos ahora, digamos que los factores que definen la vulnerabilidad de la población en la región de Murcia realmente son realmente malos. Fijaos que los efectos del cambio climático en términos de salud pueden ser directos por los efectos de fenómenos meteorológicos como las tormentas, las sequías, las inundaciones o las olas de calor, pero también indirectos, porque todos estos efectos directos pues, tienen unas consecuencias sobre estos factores que también acaban afectando a la salud. El problema, y digamos que para mí el factor clave es las dinámicas sociales, los elementos que pueden modular el daño sobre la población del efecto directo e indirecto del cambio climático. La edad del género, el estado de salud de la población, el nivel socioeconómico, los factores socioeconómicos, las fortalezas de las comunidades, las infraestructuras de salud pública o la calidad democrática son factores sociales que claramente se han relacionado con capacidad de la sociedad para modular los efectos del cambio climático sobre la salud pública. El impacto sobre la salud es en todos los ámbitos, desde la enfermedad mental, desnutrición, alergias, luego veremos también cómo influye el cambio climático en el incremento de alergenos ambientales, en enfermedad cardiovascular, enfermedades infecciosas, el daño directo del calor, por supuesto, enfermedades respiratorias y todo tipo de envenenamientos. Luego, insisto, lo vamos a ver en más detalle. Mi objetivo es pues, ver un poquito cómo estamos en Murcia en relación con algunos de estos factores y que nos hacen especialmente vulnerables y por tanto podemos focalizar dónde deberíamos implementar nuestros esfuerzos para intentar controlar o modular los efectos del daño climático, del cambio climático sobre nuestra sociedad. Como sabemos, somos una región pobre, es decir, somos pobres desde hace muchísimos años. Lamentablemente seguiremos siendo pobres en relación con la media española bastantes décadas y esto es el último dato que yo tengo sobre la tasa de riesgo de pobreza y somos la región pues, que tiene una tasa de riesgo de pobreza más elevada, pues 3 o 4 veces más que País Vasco o Navarra, lo cual es una inequidad pues, estatal realmente muy notable. Y que esto nos somete a una vulnerabilidad muy específica en relación con los efectos del cambio climático. Esto ya la pobreza por hogares, también estamos entre las 4 o 5 regiones donde los hogares están por debajo de la línea de pobreza, casi un 30% de los hogares murcianos están en esta línea. También esto añade enorme vulnerabilidad porque las condiciones de habitabilidad de las casas son muy importantes en relación con afrontar los efectos del cambio climático y también la pobreza energética.
casi el 20% de los hogares en Murcia tienen dificultades para poder pagar la factura de la energía. Por tanto, estamos hablando de dificultades para poder enfrentarse, por ejemplo, a pues, tecnologías que pueden hacer que el hábitat sea mejor. ¿De acuerdo? Entonces, son factores sociales que están claramente haciendo que nuestra población sea mucho más vulnerable que otras poblaciones, sencillamente porque tenemos este nivel socioeconómico, ¿no? Además, las actividades, digamos que nuestra economía está muy centrada en actividades como la construcción o la agricultura, en más porcentaje que la media española, que tienen mucho que ver con el trabajo en el medio ambiente. En el aire externo se calcula que con el incremento de este grado y medio probablemente la productividad de este tipo de profesionales disminuirá entre un 10 y un 15%. Por tanto, si tenemos un sistema económico que está exigiendo más productividad en unas condiciones laborales que están cada vez peores, lo que vamos a encontrar es un incremento notable de los problemas de salud laboral, y por tanto también tendremos que enfrentarnos a esto para que esta paradoja no se produzca, ¿no? Bueno, estas son condiciones, digamos, socioeconómicas que evidentemente nos hacen mucho más vulnerables en términos de salud, estamos hablando, pero también hay otras condiciones que tienen que ver con cuál es nuestro estado de salud actual y para poder saber, digamos, con qué capacidad de resistencia tenemos para enfrentarnos a estos cambios que nos vienen, ¿no? Fijaos que este es el último dato que tenemos comparativo desde 2013, pero son datos del 2011, donde Murcia, pues en algunos indicadores importantes, como la esperanza de vida, por ejemplo, somos el número 12 en las comunidades españolas que tiene menos, digamos, en esperanza de vida, estamos en 82 años, pero hay otros indicadores que son mucho más sensibles. Los años de vida saludables, por ejemplo, somos la 13ª comunidad en años de vida saludables. Digamos que estos son indicadores objetivos sobre la calidad de vida que tenemos, no estamos en muy buen lugar, pero el otro indicador que es, desde el punto de vista de salud pública, es muy importante, que es la salud percibida, cómo se ven los ciudadanos de la región de Murcia en términos de salud. Somos una de las últimas de nuestro estado. Los murcianos se sienten claramente enfermos. Y curiosamente, aunque sea una cosa contraintuitiva, la salud percibida se relaciona con resultados en salud objetivos. Y por tanto, estos indicadores son realmente muy importantes. La salud percibida, la salud subjetiva, es muy importante para poder prever cuáles van a ser las expectativas en términos de salud. Por tanto, estamos añadiendo una vulnerabilidad, al menos psicológica, de la población murciana en relación con los cambios que se nos vienen, ¿no? Fijaos que seguimos siendo una de las regiones más fumadoras de España. Esto es terrible, porque como sabemos, las infecciones respiratorias son muy importantes y por tanto, si le añadimos un problema tan grave de salud pública como ser fumadores, tenemos unas tasas por encima del 30%, estamos viendo que nuestra población no está preparada para enfrentarse a esos cambios, ¿no? Y desde luego este debería ser un objetivo primordial, bajar el número de pacientes o de personas fumadoras en nuestra región. Y además, somos una de las poblaciones más sedentarias, una de las regiones que tiene una población más sedentaria. Más del 48% de nuestros ciudadanos tienen una vida sedentaria, no hacen nada de ejercicio. Esto tiene grandes repercusiones. Una de ellas es que, como veremos ahora, somos la región de España más obesa. Esto es increíble, porque tenemos una dieta teóricamente mediterránea, que ha sido una dieta que clásicamente se ha relacionado con un peso más adecuado. Bueno, pues Murcia, y eso tiene que ver con índices de pobreza. Sabemos que la obesidad no es un problema médico, es un problema social, los pobres son obesos. Pues sabemos que Murcia es una de las regiones más obesas de España. Y tiene que ver con que tenemos unos hábitos de vida, entre otras cosas, pues sedentarios. Por tanto, cualquier esfuerzo que se haga para que nuestra población sea menos sedentaria nos va a procurar elementos para resistir estos problemas de salud que trae el cambio climático, ¿no? Fijaos, en términos duros, ¿de qué nos morimos los murcianos? Fijaos, somos los que más nos morimos de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Eso quiere decir que somos muy vulnerables, porque ya tenemos muy mala salud pulmonar a las enfermedades respiratorias que vienen asociadas al cambio climático. Somos también una región que se muere mucho, más que la media. En todo nos morimos más que la media española de neumonías, que también sabemos que los microorganismos, muchos microorganismos van a aumentar su prevalencia y su capacidad de hacer daño a la salud, sencillamente por los cambios que vienen, ¿no? Muertes relacionadas con el tabaco, somos la 7ª región de España, igual que relacionados con alcohol. Son, digamos, que tasas que hablan, como digo, de una enorme vulnerabilidad. También en calidad isquémica, y como sabemos, el aumento de CO2 aumenta digamos, las enfermedades cardiovasculares. También somos una de las regiones que más se muere de esta patología. Y, como decía, esto no son tasas de mortalidad, pero sí de obesidad. Somos la región
más obesa de España. Esto es realmente tremendo. Por tanto, pues estas jornadas, ¿cuánto llevo? Muy bien. Estas jornadas tienen muchísimo sentido y de alguna manera tienen mucho sentido porque se está en juego nuestra salud. Yo creo que este mensaje para la población quizás le puede llegar más porque le toca más. Las personas no se mueven por el cambio climático mundial, pero a lo mejor sí se mueven por cambiar su salud. Y por tanto tenemos que hacer ese esfuerzo de cambiar también nuestros mensajes, no pensar que solo es desinterés de la ciudadanía, sino que quizás nuestros mensajes no son suficientemente persuasivos para hacer ver que esto es un problema de todos, no es un problema solamente de unos pocos, ¿no? Somos una región muy vulnerable en términos de salud a los efectos del cambio climático. Tenemos un alto riesgo de que haya una crisis de salud pública de aquí a 15 años, por tanto vamos a verla todos y entonces tendríamos que prepararnos. Yo voy a hablar de qué podemos hacer desde la atención sanitaria directa, no voy a hablar un poquito solo de salud pública, sino de qué podemos hacer los médicos asistenciales como yo para intentar modificar hábitos de los pacientes que además mejoran el cambio climático. Y esto es un elemento que se ha visto clave. En el Reino Unido, por ejemplo, digamos que implicar a los médicos, estoy hablando de los médicos asistenciales, en concienciarlos para que a través de sus recomendaciones a los pacientes también contribuyan a evitar el cambio climático, se ha visto como un elemento clave. Insisto, porque ese discurso es muy bien asumido por los ciudadanos y lo entienden muy bien. Por lo tanto, la atención sanitaria es una estrategia para reducir los gases con efecto invernadero, sencillamente porque nosotros podemos contribuir a ello, pero además porque, como decía, las estrategias para mejorar la salud reducen los gases de efecto invernadero, es decir, los pacientes se conciencian mejor si su salud está en jaque que si creen que es un problema global, que realmente parece muy inaccesible, ¿no? Luego sabemos muy bien que las políticas de salud pública realmente pueden disminuir la vulnerabilidad que tenemos y también comentaré algunas que me parecen importantes, ¿no? Bueno, estos son la huella ecológica personal y por tanto aquí podemos ver qué hábitos podemos cambiar para reducirla, ¿no? Y como sabemos, pues muchos de ellos van a reducir los efectos del cambio climático. Esta vinculación entre obesidad y cambio climático, estos dos problemas son los factores que en los próximos años realmente van a determinar la salud de la población. Y como hemos visto, especialmente la salud de la población murciana. Es decir, que en Murcia, desde luego, es mucho más vulnerable que Navarra o que el País Vasco, que otras regiones que además de ser más ricas tienen menos problemas, tienen otro contexto geográfico, ¿no? Fijaos, la nutrición humana. Habéis hablado muchísimo, antes hemos hablado, yo sí que he oído al señor que venía de COAG, y realmente la nutrición humana es altamente dependiente del consumo de combustibles, como sabéis mejor que yo, ¿no? Tanto la producción y transporte de alimentos, que causa entre el 20 y 30% de los gases de efecto invernadero, la agricultura intensiva por los fertilizantes, la depredación del ganado, la deforestación para conseguir los pastos, además es el principal productor de metano y dióxido nitroso, y luego todo tiene que ver con los transportes de alimentos y el embalado de alimentos, que es altamente dependiente del carbón. Por tanto, ya tenemos la primera gran recomendación que los médicos podemos hacer para mejorar la salud de los pacientes y además, digamos, evitar el efecto del cambio o intentar luchar contra el cambio climático, es reducir el consumo de carne. Es una medida muy sencilla. Hace poco ha habido un polémico informe de la OMS, yo creo que mal interpretado, en relación con el alcance que puede producir el consumo de carne, pero es verdad que nosotros estamos muy por encima de lo que recomienda la OMS y de lo que es realmente necesario, ¿eh? Fijaos, España está aquí, esto es lo que recomienda la OMS, la media mundial, por supuesto, es muy baja. Nosotros somos uno de los países del mundo que más carne consume. Por tanto, esta recomendación pues es muy importante. Hay países, desde luego, que consumen poca carne y que deben consumir más. Es decir, tenemos que reducir el consumo de carne de Occidente, pero aumentarlo probablemente en otros países más pobres, ¿no? Los beneficios de las dietas bajas en carne son múltiples. Desde luego, se reduce la enfermedad cardiovascular, se reduce la incidencia de cáncer, y eso está demostrado. Una reducción de 100 gramos al día de carne saturada o derivados puede reducir la incidencia de cáncer colorectal un 30%, y también se ha relacionado con el cáncer de mama. Además, la reducción de las tasas de obesidad evidentemente tiene efectos beneficiosos en todos los aspectos que os podéis imaginar de la salud, y además se ha relacionado claramente que el alto consumo de carne se relaciona con una elevada producción de CO2, sencillamente porque se utilizan con mucho más frecuencia transportes, digamos, que tienen que gestionar todo este asunto, ¿no? La segunda gran recomendación, y que tiene que ver con nuestro contexto económico y con la suerte que tenemos de tener una agricultura local tan rica, es que, lo hablaba antes el compañero, que me parece muy interesante, que tenemos que fomentar el consumo de verduras, y además verduras no las de Mercadona, no digo que no se compren las de Mercadona, sino las de productos de comercio local. Esto es fundamental.
porque se evita, por supuesto, el transporte. En esto los médicos pueden hacer mucho. Los médicos sabéis que tenemos gran capacidad de influencia, sobre todo en zonas rurales. Bueno, pues convencer a la gente que es mejor comprar el tomate del mercadillo que el tomate del Mercadona, pues esto simplemente ya puede ser, digamos, podemos generar, hay una sinergia muy importante, ¿no? Y desde luego evitar productos empaquetados. Y en tercer lugar, la tercera gran medida que los médicos podemos recomendar es el transporte activo, es el ejercicio. Reducir el coche, como sabemos, aumenta la actividad física y esto hace que se reduzcan las tasas de obesidad. Conseguimos comunidades mucho más seguras, se evitan los accidentes y además, desde luego, se reduce la emisión de CO2. Por tanto, esta medida, el transporte activo, es una medida absolutamente básica que mejora mucho la salud de los ciudadanos y que, desde luego, tiene unas consecuencias muy importantes en términos de salud pública. La movilidad activa reduce las enfermedades cardiovasculares, protege contra el cáncer, disminuye las tasas de diabetes, mejora la salud mental, mejora la calidad de nuestros huesos y el tono muscular, mejora la calidad de vida percibida, porque las personas que caminan o van en bicicleta tienen más oportunidades de tener interacciones sociales y que en sí misma mejoran la calidad percibida de salud, que, como os he dicho antes, tiene mucho que ver con realmente lo que pasa finalmente con ese paciente en términos más objetivos, ¿no? Se sabe ya muy bien en Reino Unido, Sunstrans, por ejemplo, es una charity que yo conozco muy bien porque soy muy amigo de uno de los fundadores, y que tienen una red de caminos de bicicletas que están continuamente demostrando cómo, por ejemplo, en el 2011 ahorraron 442 millones de libras al sistema de salud simplemente por las iniciativas que habían tenido en desarrollar sus caminos de bicicletas, ¿no? Y el potencial de cambiar el sistema de transporte es muy elevado. Como sabéis, el 30% tiene solo motivos subjetivos para no ir caminando o no ir en bicicleta, que realmente esto es un tema de convencimiento. Y los médicos podemos ser muy persuasivos y, por tanto, tenemos una enorme cantidad de nuestra población que es susceptible de que un consejo médico pueda hacer que caminen, vayan caminando al trabajo, etc. Voy a hablar muy rápidamente y voy a acabar ya de los aspectos, digamos, que tienen que ver con las comunidades y que tienen que ver con aspectos más de salud pública. Este es un documento de la Fundación King, que es británica y que hizo hace poco, digamos, que describió algunas cosas importantes que debemos fomentar en nuestras comunidades para mejorar la capacidad de enfrentarnos al cambio climático. Por ejemplo, está clarísimo que los trabajos de caridad hacen que las personas tengan menos riesgo de tener problemas relacionados con las altas temperaturas durante el trabajo, ¿no? Y esto yo creo que debe ser un objetivo muy importante. Fijaos que el transporte activo, calculó esta fundación que por cada niño que va caminando a la escuela existen unos retornos económicos de 930 euros en términos de ahorro, atención sanitaria, ganancias de productividad y reducción de la mala salud. O sea, son datos duros, es decir, niños caminando a la escuela. Pero claro, los niños que tienen que caminar a la escuela tienen que ir por calles seguras, tienen que ir por calles o por zonas donde se pueda caminar, donde los niños puedan ir caminando. Por tanto, tenemos ahí otro factor muy importante, ¿no? Fijaos que la seguridad en las casas es fundamental. Podemos evitar, si tenemos esas calles seguras, muchas muertes de niños simplemente porque hay muchísimo tráfico, ¿no? Y esto también es un problema de salud pública importante. Y por tanto, los diseños de espacios verdes son fundamentales. Fijaos que se ha calculado que la mejor accesibilidad a parques y espacios abiertos puede reducir los costes sanitarios asociados a la obesidad en 2.300 millones de euros. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que podríamos ahorrar y que tiene un efecto directo sobre la salud de la población, ¿no? En Inglaterra viven 800.000 personas solas. Se ha calculado que una persona sola, estar solo es tan malo para la salud como fumar 15 cigarrillos al día o estar obeso. Es decir, la soledad es un factor de riesgo para tener enfermedades. Y eso depende, desde luego, de los servicios de la administración, pero también de las comunidades. Las comunidades solidarias sabemos que tienen más capacidad de enfrentarse a los efectos del cambio climático, sencillamente porque acompañamos a los ancianos o a las personas vulnerables, y esto realmente tiene un efecto importante para mejorar esas condiciones, ¿no? Desde luego tenemos que tener administraciones que nos cuenten lo que está pasando. Yo, para hacer esta charla, no he tenido ninguna documentación de la administración. Yo no sé qué ha pasado aquí con la ola de calor que hubo el verano pasado. No hay una información objetiva sobre qué está pasando. Los ciudadanos no somos capaces de detectar qué está pasando. Tenemos que exigir a la administración que nos informe. A partir de diciembre se va, como sabéis, podemos a través del portal de transparencia pedir datos de la administración regional, y yo creo que tenemos que empezar a ejercerla. En RECIPS, que es la organización por la que vengo, la Red Ciudad por la Ciudadana, ya os informo, vamos a hacer un curso con expertos que vamos a traer de Madrid sobre cómo utilizar la ley de transparencia. Y yo creo que tenemos que utilizarla para tener indicadores de qué está pasando en la región de Murcia, y estáis ya todos invitados, os daremos información y pues tendremos que pagar una pequeña matrícula porque tenemos que financiarlo, pero será muy barato, y yo creo que los ciudadanos tienen que saber cómo utilizar esta ley para poder tener esta información. Y desde luego los diseños
urbanísticos, como decíamos antes, saludables son fundamentales. ¿Qué pueden hacer los profesionales? Pues fijaos, como os decía antes, los argumentos basados en la mejora de la salud son más atractivos y cercanos para las personas, para que cambien sus hábitos, que las razones acerca del cambio climático, que suenan globales y que suenan inalcanzables, ¿no? La lucha por el cambio climático yo creo que puede empezar por intentar mejorar nuestra salud, y este es un mensaje que puede llegar a los ciudadanos. Por lo tanto, a lo mejor vosotros, sobre todo, que sois activistas del cambio climático y que venís de otras áreas que no son la salud, digamos que utilizadnos, ¿no? y ayudadnos a que nosotros también podamos comunicar esto. Yo creo que esa sinergia es muy importante. Los profesionales tenemos que informar, tenemos que dar ejemplo. Yo antes trabajaba en Alguazas, iba en bicicleta, y la verdad es que a mis pacientes les sorprendía que yo fuera en bicicleta a Alguazas desde Murcia, ¿no? Y yo sé que muchos ciudadanos, cuando me preguntaban por qué lo hacía, yo decía, pues porque es bueno para la salud y porque además luchamos contra el cambio climático. Estoy convencido que mucha gente vio la bicicleta como algo que podía ser interesante simplemente porque el médico del pueblo lo utilizaba, ¿no? Y yo creo que si esto lo transmitimos a todos mis compañeros, con vuestra ayuda y también con la ayuda de la propia sistema de salud, pues podemos hacer mucho, ¿no? Y proponer acciones concretas que tienen que ver con actividades que, como hemos visto, hacen los ciudadanos. El movimiento ciudadano, por tanto, como digo, contra el cambio climático necesita incorporar a los sistemas de salud y a los profesionales de la salud. Nosotros en Murcia hace ya unos años hicimos estas jornadas de crecimiento y posmedicina. Esto lo hicimos desde No Gracias, que es una plataforma ciudadana por la transparencia y la integridad del sistema de salud, y estamos en un movimiento de crecimiento en sanidad. Y esto es muy importante que lo sepáis. El gasto sanitario no se relaciona con mejorar la salud. Estamos acostumbrados a pedir más dinero para la sanidad, y esto puede ser un problema en términos de salud pública, porque más dinero para la sanidad quita dinero para estrategia de salud pública y otras áreas sociales que mejoran la salud. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos y saber por qué lo pedimos. Tenemos un exceso de gasto en sanidad, y esto tenemos que saberlo, y tenemos que saber dónde tenemos que reducir el gasto en sanidad, que se lleva más del 50% de todo el presupuesto regional. Entonces, no estamos hablando de cualquier broma. Entonces, cuando pidamos más sanidad, cuidado con lo que estamos pidiendo, porque eso significa tener menos para ayudar a los pobres, para tener viviendas saludables, para tener políticas de invertir en transporte activo, que son más eficaces para mejorar la salud que la atención sanitaria. También os invito a participar en RECIPS. RECIPS es una red ciudadana por la salud que precisamente pretendemos generar este debate en la ciudadanía. Ahí hay asociaciones profesionales con asociaciones ciudadanas que estamos deliberando sobre temas que tienen que ver con la sanidad y que los ciudadanos muchas veces tienen pues, percepciones que son muy, muy, digamos, poco sofisticadas, ¿no? Y yo creo que cuando damos argumentos de que nos tenemos que enfrentar a la salud con otras herramientas, la ciudadanía desde luego está muy por la labor, ¿no? Y esta unión con los activistas por el cambio climático yo creo que es fundamental. Bueno, pues yo creo que ya acabado. Sí, estas son cosas que hay que quitar. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Queréis ahora hacer tu preguntas o después? Sí. ¿Queréis ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, Abel, gracias por tu intervención. Quería hacer una pregunta. Uno de los aspectos que más afecta al cambio climático y que ya lo estamos percibiendo de una manera más inmediata, quizás es la proliferación de especies, sobre todo de insectos, que antes no lo encontrábamos en esta área y que quizás debido al aumento de las temperaturas y los cambios de las condiciones climáticas estamos viendo rebrotes de ese tipo de insectos que incluso son transmisores de algunas enfermedades, y el caso más claro que tenemos en la Murcia es la proliferación del mosquito tigre, ¿no? ¿Cómo crees que eso puede afectar relacionar el cambio climático como con la proliferación de especies invasoras, por ejemplo? Y tú como profesional, ¿consideras que el sistema sanitario, por ejemplo el murciano, está preparado, tiene a sus profesionales preparados para esa amenaza, incluso la proliferación de enfermedades que estaban extintas? Sí. No quería entrar, digamos, en esos detalles porque sabía que estaba un compañero que os puede dar respuesta mucho más específica porque es más experto que yo, ¿no? Yo creo que no, tampoco tenemos que generar alarma en el sentido de que vienen las, digamos, invasión de especies tropicales o de áreas climatológicas distintas y que pueden generar... Yo creo que eso es un discurso del miedo que yo intentaría evitar. Pero sin duda existe ese riesgo, tanto con el mosquito tigre, pero también, por ejemplo, hay algunas zonas de Grecia donde ya está apareciendo la malaria, ¿no? Que era una enfermedad claramente tropical
tropical, ¿no? De climas mucho más templados. Entonces ese problema existe, pero ahora mismo no hay un problema de salud pública en relación con el mosquito tigre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sin generar alarma sí que tenemos que estar alerta. Si estamos preparados los médicos, no, o sea, los médicos no estamos preparados para el cambio climático, no estamos sensibilizados, no sabemos el potencial que tenemos, ¿no? Y mucho menos preparados específicamente para algunos de los efectos, ¿no? Como os digo, hay iniciativas individuales de los médicos asistenciales que pueden ayudar, pero hay otros aspectos que son mucho más de política, ¿no? Y que donde los médicos tampoco tenemos ese conocimiento y esa capacidad de ver un poco hacia dónde van las cosas. Nosotros estamos intentando desde RECILS intentar sensibilizar a los médicos, pero necesitamos al resto de la sociedad, solos no vamos a conseguirlo, ¿no? Por eso os decía que me parece importante, digamos, que ver que todo lo sanitario es un área estratégica para intentar cambiar muchas cosas, ¿no? También el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, por ejemplo, el National Health Service tiene una oficina dedicada solo a ver qué políticas se ponen en marcha para luchar contra el cambio climático, en términos asistenciales, pero también en términos de ahorro energético de sus propias instalaciones. Y claro, el National Health Service es la empresa más grande de Inglaterra, el SMS es la más grande de aquí, ¿no? Por lo tanto, en instalaciones, en personal, en hábitos que se pueden generar en el personal que trabaja en el SMS, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y creo que no se está haciendo lo suficiente. Por lo tanto, necesitamos presión ciudadana para que la Consejería de Sanidad también haga esto, ¿no? No solamente construir hospitales, que yo no sé si necesitamos, pero esto sí que lo necesitamos. Otra pregunta aquí. Hola, buenos días. Mire, yo quería hacerle una reflexión. Yo soy un profesional docente, soy profesor de educación física y, bueno, durante tiempo he trabajado en el tema de educación para la salud en mi centro. Entonces, echamos en falta primero una apuesta decidida tanto a nivel educativo como sanitario por este asunto. Y quería preguntarle, ¿la coordinación entre educación y sanidad tiene usted constancia de esa coordinación? También, al ser profesional de la educación física, no nos han quitado del sistema educativo por pelos, precisamente por el tema de la obesidad infantil probablemente. Yo trabajo con muchos críos en el tema del deporte escolar, que tampoco se le presta atención, prácticamente tenemos horas por circunstancias de organización del centro. Y si conoce usted estrategias para fomentar esta coordinación a nivel de la Consejería de Sanidad, que desconozco, y no sé si la considera adecuada e interesante. Claro, muchas gracias, pero claro, por supuesto que sí. Hay un plan. La Consejería siempre ha vendido políticamente un plan que hicieron como son estrategias de este tipo, ¿no? Son planes que quedan preciosos en los libros y que luego no tienen ningún impacto, ¿no? en la realidad. Un plan de coordinación con la educación, sistema educativo, sistema sanitario. Yo al menos creo que sí que algún impacto ha tenido en el tema de dietas, las dietas que se ponen en los comedores. También se intentó prohibir, por ejemplo, la venta de alimentos no saludables en los colegios, ¿no? Pero también tenía un aspecto en relación con la salud, con la educación física, que creo que no ha tenido ningún impacto, por lo menos yo, con lo que mis hijos pues, viven en sus colegios, desde luego no lo percibo para nada, ¿no? La salud, tenemos una tragedia, como os he dicho, tenemos la región más obesa, somos los más obesos infantiles, uno de los más de Europa. Los niños murcianos son de los más gordos de Europa y la población general también. Y además somos, entre otras cosas, porque no nos movemos, porque no hacemos ejercicio, no caminamos, no cogemos la bicicleta. Esto es una tragedia en términos de vulnerabilidad al cambio climático y en términos de morbilidad directamente asociada con estos hábitos, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer. Fijaos, en el Reino Unido ahora ya se está prescribiendo ejercicio. Los médicos vienen pacientes, sabemos que el ejercicio es mucho mejor que los antidepresivos para las depresiones moderadas y ya los médicos de cabecera están prescribiendo ejercicio. Y en los centros de salud hay expertos en salud pública, digamos, que ayudan se generan grupos de pacientes para hacer ejercicio. Bueno, esto se puede hacer, esto se está haciendo ya, pues tendremos que intentar que nuestro sistema público de alguna manera empiece a prescribir, pues por ejemplo, ejercicio, ¿no? Que es algo que, como os digo, tiene una repercusión en términos de salud muy importante, no solamente porque lucha contra la obesidad, sino también la sensación subjetiva de salud. Y en términos de salud psíquica, por ejemplo, también se ha visto que es muy eficaz, mucho más que los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos gastamos en antidepresivos en la región de Murcia? Pues no os podéis ni imaginar. No os podéis ni imaginar. Pues a lo mejor 4 millones de euros cada mes. Y
5 millones de euros cada mes. Es decir, las partidas dedicadas a sanidad son absolutamente inconmensurables comparado con lo que vosotros, que sois activistas de otra área, estáis acostumbrados. Nosotros, la renta básica de inserción en Murcia tiene un presupuesto de 5 millones de euros al año y no llega. O sea, en el primer trimestre, segundo trimestre se ha acabado. 400 euros por familia o 300, una miseria. Bueno, pues nosotros en No Gracias calculamos que cambiando solamente los protectores, que todo el mundo conoce, los protectores gástricos, ¿no? Cambiando los que se utilizan con más frecuencia al más barato, que es el omeprazol, ahorraríamos unos 4 millones de euros al mes. Al mes. Es decir, es absolutamente desproporcionado lo que gastamos en sanidad con las necesidades que hay, con la capacidad que tendremos de mejorar la salud con otras políticas, como por ejemplo la educación física. Y esto debe ser una exigencia a los ciudadanos. A mí me gustaría alguna vez ver ciudadanos detrás de una pancarta y digan: no queremos más hospitales, no queremos más resonancias magnéticas, porque no nos hacen falta. No queremos más tecnología para... No, porque no nos hace falta, de verdad. Estamos en la curva plana del gasto sanitario. Todo lo que gastemos no produce más salud. Está empezando a producir peor salud porque intervenimos más, hacemos más cosas que no son necesarias. Entonces, es un problema. La demasiada medicina es un problema ya de salud pública. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, las intervenciones sanitarias. No estamos hablando de ninguna broma. Y en Murcia, además, es especialmente dramático porque todo se va a sanidad. Todo se va a sanidad. Y todos hemos estado en manifestaciones para evitar los recortes. Yo también. Y por supuesto hay que evitarlos. Pero tenemos que gastar menos en sanidad. Esa es la realidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para pagar aeropuertos? No, para invertir en salud pública, en estas estrategias que son mucho más eficaces. Entonces, este cambio de chip yo creo que es muy importante y desde luego tenemos mucho que hacer para cambiar, para luchar contra el cambio climático, buscando financiación. En Estados Unidos le llaman el balance de la sanidad, o sea, hablan de cómo la sanidad le quita el dinero a otras áreas, porque puede hacerlo, sencillamente, porque somos capaces de generar miedo, porque los pacientes están preocupados, los ciudadanos quieren más sanidad. Y este discurso tenemos que cambiarlo, los primeros los médicos, claro, pero también los ciudadanos que ahora mismo exigen siempre más y más y más y más y más y más, y eso no es bueno ni para ellos individualmente y mucho menos para la población. Abel, como estamos ya sobre el tiempo, te pido un poco de brevedad en las respuestas. Como tu charla es tan interesante, tenemos 3 preguntas más, así que si podemos más o menos un minuto y medio la respuesta, así podemos preguntar todos. Voy a intentar ser sintético. Si uno de los mayores problemas de la región de Murcia era el sedentarismo y la falta de ejercicio físico, y una de las mejores soluciones es el transporte pues, mediante la bicicleta o andando, saber si hasta qué punto compensa esa acción teniendo en cuenta la cantidad de CO2 que se produce en la ciudad por el tema de los coches y del tráfico en zonas como la Gran Vía, Barrio del Carmen, etcétera, y que afecta negativamente a la capacidad respiratoria. Saber hasta qué punto es bueno ese ejercicio en comparación al mal que produce en el circuito respiratorio. Gracias por la pregunta. Creo que antes lo he explicado, es decir, sí, o sea, no hay ninguna duda que intentar fomentar el transporte activo, tanto caminar como la bicicleta, tiene una repercusión muy importante en la salud, tanto porque los pacientes o los ciudadanos hacen ejercicio, como que también reducen utilizar otros transportes que son contaminantes y que tienen efectos, ahora lo veremos en la siguiente charla, directa sobre la salud. Por lo tanto, el balance no puede ser más positivo. Hay pocas cosas que los médicos podamos hacer mejores que recomendar a los pacientes ir caminando, o a los ciudadanos, no a los pacientes, ir caminando o utilizar la bicicleta. Antes he puesto una diapositiva donde te recomendaba que un niño vaya caminando al colegio, ahora una enorme cantidad de dinero en gastos sanitarios, por las dos cosas, porque el niño hace ejercicio y porque sus papás no lo llevan en coche a los colegios, no contaminan más. Por tanto, ese vínculo es tremendamente positivo y por eso insisto en generar estas sinergias, ¿no? Pero nada que me extienda, pero tenemos pocas oportunidades los sanitarios de estar en foros ciudadanos y poder de alguna manera contar este mensaje que no es un mensaje convencional, ¿no? Que no soléis oír. Muchas gracias, Abel. Me ha gustado mucho a pesar de la rapidez y los datos que has dado, tu intervención. Yo solamente comentarte brevemente por el tiempo 2 cosas. Primero, esto que nos estás diciendo, ¿no? de cambiar el chip. Pero claro, para nosotros la sanidad es curar cuando ya se ha producido la enfermedad y sobre todo mediante fármacos. Es decir, tenemos, por tanto, el gasto sanitario va en aparatos, en
¿no? Innovaciones tecnológicas y en fármacos, fundamentalmente. Y no entendemos, digamos, lo que es la prevención, es decir, una vida saludable que evite la Pero claro, el cambiar el chip ese significa que la salud tiene que ver pues, con el transporte, con el urbanismo, con otras muchas cosas, es decir, con una especie de transversalidad, digamos, de nuestras políticas públicas, ¿no? Que no son compartimentos estancos, la salud, el medio ambiente, la economía, etc. Entonces, yo creo que eso es muy importante y estos foros la verdad es que vienen muy bien para que empecemos a trabajar en red, tanto no solo dentro de los médicos, dentro de nuestra especialidad, sino también con otros colectivos, ¿no? Y segundo, y que es una cosa que has comentado de pasada, porque claro, eso obliga también a que nuestros indicadores, digamos, para elaborar políticas públicas también tienen que cambiar. Es decir, lo que tú decías, no tenemos indicadores. Por ejemplo, aquí hemos sufrido una ola de calor. Yo me admiré cuando en Francia, en 2003, dijeron, han muerto en Francia por la ola de calor, no recuerdo cuántos fueron, 30.000 personas, y claro, para poder saber eso, tú tienes que tener un sistema de indicadores, de medición, de control, de seguimiento, y por tanto, en función de esos datos, hacer políticas públicas. El problema de base es que ni siquiera las administraciones se preocupan de recabar esa información, y eso es básico, es decir, eso es como el ABC, el principio para poder diseñar realmente, tomar medidas, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar, digamos, por esa reivindicación, ¿no? Es decir, oiga ustedes, necesitamos esto que pasa en 2015, 2014, ¿qué incidencia está teniendo en la región? Entonces, es decir, el cambiar el chip también obliga, digamos, a elaborar todo ese tipo de datos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Antonio. Solamente un comentario muy rápido. Fíjate, has hablado de estilos de vida. Nosotros intentamos evitar ya el término estilos de vida. En realidad son condiciones de vida. El estilo de vida es algo que proyecta culpabilidad. Es decir, si uno está gordo es porque come mucho. Por tanto, él es culpable de eso. Sabemos que esto no es así. Jaime, que es de salud pública, ya lo sabe mejor que yo. Las personas están gordas porque son pobres, porque tienen poca cultura. O fuman porque son pobres o tienen poca cultura. Por lo tanto, no son totalmente culpables de sus estilos de vida. Por lo tanto, son condiciones de vida. Y para luchar contra las condiciones de vida no vale poner más médicos. Son las políticas, como tú has dicho, son las políticas, la salud en las políticas, ¿no? Y esto es muy transversal. O sea, que completamente de acuerdo. Y el tema de los indicadores es penoso. Es decir, aquí hay un foro de cambio climático donde no hay transparencia sobre qué está pasando con la salud pública en relación con estos efectos, ¿no? Y por tanto, también os animo a que pidamos estos indicadores, no solamente indicadores de cuánto CO2 tenemos en nuestra atmósfera, sino cómo está repercutiendo en la salud, ¿no? Y lo podemos encontrar, y si cuestan, pues que se pongan los técnicos a trabajar. Desde luego, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando. En Murcia hay un caldo de cultivo de una gran epidemia, un gran problema de salud pública en la próxima década. No estamos hablando de ninguna broma, estamos hablando de muertes y de sufrimiento, digamos, evitable, ¿no? Por tanto, pues sí, gracias. Tenemos una última pregunta. Sí, muy breve, no tenemos tiempo. Más que una pregunta, yo creo que es una reflexión o simplemente confirmar muchas de las cosas que nos has expresado en tu exposición. Yo trabajo como médica asistencial en un servicio de urgencias en la zona del Valle de Ricote y todos los días me encuentro con este panorama. Me resulta muy difícil luchar contra la medicalización excesiva desde la parte de mi gerencia y desde la parte de la población. Tremendamente difícil, es una lucha continua con cada paciente, con cada familia, con cada persona, cada individuo. No voy a entrar en eso. Hay una parte de lucharla que me ha tocado un poco porque yo suelo sentirla, ¿no? Es cuando se ha hablado de las comunidades solidarias. Yo atiendo, aparte del centro en el que estoy ubicada, atiendo también visitas a domicilio en ambulancia. Es un servicio de urgencia de atención primaria. Y bueno, pues vamos a Villanueva, a Ricote, a Ojos, a atender a María Jiménez, que vive en la calle no sé qué, que solo nos presenta pues, síntomas inespecíficos. Un dolor en el pecho inespecífico, un mareo, una cefalea, depresiones, ansiedad, lo que sea. Hacemos todo un despliegue de medios, hacemos todo un despliegue de diagnósticos, tratamientos, lo que sea. Al día siguiente o la hora siguiente me voy a ver a José María no sé cuántos que vive en la calle de al lado. Al otro día, cada vez que me monto en la ambulancia, lo comento con el enfermero. Decimos diagnóstico, soledad. ¿Qué hacemos? Así es. Tengo una sensación de impotencia, porque lo sé, es que lo veo claramente.
es que es un padecimiento, es una epidemia. Y siempre le digo lo mismo, hay que ver lo bien que estarían María, José María, Pepito y Juanito viviendo todos en la misma casa, disminuyendo los recursos energéticos, aumentando el calor de hogar, necesitando a menos gente para cuidarlos, turnándose y teniendo compañía, teniendo afecto, teniendo... Lo veo tan claro, pero no... tengo la sensación de que están todas las puertas cerradas, de que algunos lo vemos claro, pero que realmente no tenemos el sitio donde poder expresar eso. Lo hablo con la trabajadora social, pero no, es que sí, nosotros no estamos de brazos cruzados, no tengo nada que decir. Yo estoy convencida que la salud se tiene que enfocar desde el trabajo social. Lo tengo clarísimo, más de, no sé poner porcentajes, pero quizás más del 80 o 90% de lo que yo atiendo es una cuestión social. Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Tanto falta sensibilizar a los gestores, a los políticos, a toda la parte de administración para que podamos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Después de esta charla, a mí me interesa ver qué hago yo como médico asistencial en mi consulta en el día a día. Es que no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Puedo hablar con esas familias y decirle, oye, ¿por qué no deciden ustedes juntarse? Pero, no sé, reflexionar sobre eso. Gracias. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por el comentario. Yo creo que es así, esa sensación tenemos todos. Yo ahora trabajo en urgencias, lamentablemente no estoy en atención primaria y estoy en urgencias del Hospital Morales de Seguer y todos los días vemos esto, ¿no? Pacientes que vienen una y otra vez, son pacientes mayores, muy frágiles, no paran de ingresar porque es el único recurso que tienen, ¿no? Y están en el hospital, se les ponen antibióticos, están varios días, algunos ingresan en la UCI, o sea, gastan una enorme cantidad de dinero y se vuelven a dar de alta y van a las comunidades, van a su casa, donde están solos, donde no hacen el tratamiento porque nadie va a verlos, donde no hay dinero porque el ayuntamiento no tiene dinero mínimo para poner una asistente social o una trabajadora a domicilio que vaya a ayudar a limpiarles, ¿no? Y eso es lo que les vuelvo a poner enfermos y vuelven a entrar en el sistema sanitario donde no hay ningún problema para gastar lo que haga falta, muchas veces de una manera innecesaria y produciendo sufrimiento, ¿no? Esta paradoja, de alguna manera, tiene que ser, todos los ciudadanos tienen que ser conscientes de esa paradoja, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. En términos de cambio climático, insisto, los médicos tenemos mucha capacidad de cambiar hábitos y sí que podemos hacer cosas, ¿eh? Y luego también hay la atención comunitaria, que yo creo que hemos olvidado, los médicos de cabecera también tenemos que activarla, los médicos como personas clave en la sociedad para intentar cambiar ciertas cosas, trabajar con el ayuntamiento. Yo creo que se pueden hacer cosas, pero también, como tú dices, los gerentes tienen que tener sensibilidad para dar tiempo a los profesionales, también para formarlos, ¿no? En este tipo de aspectos de nuestro trabajo que son muy importantes y que tienen más impacto. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso a él.